Mis padres me echaron a los 16 para hacer espacio para el nuevo bebé de mi hermana. Publiqué sobre su negligencia en línea y papá rogó cuando los abuelos ricos amenazaron con desheredarlos. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al creador de la historia. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos, gracias. Acabo de cumplir 16 años hace apenas una semana. No hubo fiesta, ninguna celebración, y mis padres apenas si me felicitaron antes de echarme de su casa. La razón detrás de eso fue mi hermana mayor, Amanda, de 22 años. Ella es prácticamente la favorita de mis padres y siempre lo ha sido por alguna razón. Actualmente está embarazada de 7 meses y como vivimos en una casa con 4 habitaciones, mis padres me sentaron en la mañana de mi cumpleaños para informarme que ahora querían que me mudara a la casa de mi tía para que el nuevo bebé pudiera tener mi habitación. Mis padres nunca realmente se han preocupado por mí y siempre han hecho lo mínimo cuando se trata de mí. Pero esto fue impactante. Incluso para mí. Apenas esperaba algo de ellos y aún así me decepcionaban de alguna manera. Estaban muy serios durante toda la conversación. Así que no pensé ni por un segundo que podrían estar bromeando o que esto podría haber sido un intento patético de hacerme una broma o algo así. Después de que terminaron de explicarme que necesitaban mi habitación y que aparentemente yo ya era lo suficientemente mayor como para mudarme, simplemente nos quedamos en silencio por un rato. Me dijeron que seguirían encargándose de todos mis gastos hasta que cumpliera 18 años y se asegurarían de que estuviera bien alimentada y cuidada. Pero simplemente no podían mantenerme con ellos en la misma casa. No quería discutir, pero les pregunté por qué no podían usar la habitación de invitados para el bebé. Y me dijeron, después de dudarlo un poco, que la usarían para que el novio de Amanda pudiera quedarse con ellos. Así que, para resumir, mis padres tenían una habitación propia, mi hermana y su novio tenían una habitación y su bebé tendría su propia habitación. Amanda no estaba en casa y pude darme cuenta de que fue a propósito para que no tuviera que ver esto suceder y sentirse culpable. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas debido a la diferencia de edad, pero ella nunca fue realmente cruel conmigo tampoco. Fuimos civilizadas la una con la otra en su mayor parte. Pero si ella estaba de acuerdo con este arreglo y realmente quería que me fuera de la casa para que pudiera acomodar a su nuevo bebé y novio, entonces tal vez no era la persona que pensaba que era. Estaba decepcionada, y aún más porque era mi cumpleaños. Pero no dije ni una palabra y simplemente accedí a irme. Ahora me he dado cuenta de que mis padres son una causa perdida. No hay nada que pueda decirles para hacer que me amen, y ya lo he aceptado. Así que después de que me dijeron que querían que me mudara y viviera con mi tía, subí a mi habitación y empecé a hacer las maletas. Me ayudaron a empacar, pero creo que fue solo para ayudarme a salir rápidamente después de que terminara. Incluso me dejaron en casa de mi tía y estaban muy felices hablando conmigo durante todo el viaje en coche, pero no notaron que no estaba respondiendo y solo estaba mirando en silencio por la ventana. Una vez allí, me dejaron en la puerta y ni siquiera me abrazaron o besaron antes de irse. Mi tía estaba ahí para darme la bienvenida, porque a ella realmente le gusta mi compañía. Y hasta donde yo sé, me quiere más que mis propios padres. Hablé con ella y después de un rato le dije lo decepcionada que estaba con lo que estaban haciendo mis padres. Se sorprendió cuando le dije eso y me pidió que repitiera lo que le había dicho. Así que repetí todo lo que había sucedido esa mañana y su sonrisa se reemplazó instantáneamente por un ceño fruncido. No me dijo nada, pero tomó su teléfono y dijo que tenía que hacer una llamada y se fue a la otra habitación. No escuché nada durante algún tiempo, pero luego escuché el sonido de mi tía discutiendo por teléfono en voz alta. Y eso es raro porque mi tía rara vez grita a la gente y es una persona realmente tranquila, así que sabía que alguien debía haberla molestado bastante para que perdiera la paciencia así. Luego regresó a la habitación, toda roja en la cara y aún muy molesta. Y supe que aparentemente fueron mis padres quienes la habían molestado tanto. Entonces mi papá, su hermano, le había dicho que yo en realidad sugerí este acuerdo por el bien del bebé, y estaba completamente feliz de mudarme de mi hogar de la infancia para vivir con mi tía. Por eso ella había estado de acuerdo en recibirme también, ya que podía notar que nunca había sido realmente feliz viviendo con mis padres. Quiero decir, hacer una sugerencia así no le parecía demasiado extraña cuando mi papá estaba tratando de convencerla de que me acogiera. Ella es una mujer soltera en sus finales de los 30 y no tiene intención de casarse ni tener hijos. Así que dejarme vivir con ella era como tener una compañera de cuarto para ella. Y tampoco tenía que preocuparse por el costo de que yo viviera aquí, ya que todo lo que necesitaba sería pagado por mi papá. A mi tía le caía bien y pensaba que yo era la que quería vivir con ella. Así que aceptó este acuerdo. Pero ahora que conocía la verdad llamó a mi padre para enfrentarlo al respecto, porque lo que habían hecho estaba mal, y ella tuvo que manifestarle su descontento. Después de la llamada telefónica, ella estaba realmente molesta, y yo también, porque esto era algo que no creo que ningún otro niño de mi edad pase a menudo. Siempre supe que les gustaba más mi hermana que yo, pero esto era un poco extremo.
Literalmente le mintieron a mi tía para encubrir esto porque sabían lo terriblemente horrible que era. Literalmente eligieron renunciar a su habitación de invitados para el novio de Amanda, que tiene 20 y tantos años, tiene un trabajo y vive en su propio apartamento. Si querían hacerlo funcionar, Amanda podría haberse mudado fácilmente con su novio. Pero fue por insistencia de mis padres que ella había estado viviendo en casa porque querían estar más cerca de ella y estaban dispuestos a sacrificar incluso mi comodidad solo para mantenerla cerca. Estaba muy herida, así que decidí ir en línea y exponer a mis padres por lo que habían estado haciendo. No sabía si mi tía estaría de acuerdo con eso o no, así que esperé a que se fuera a su habitación a dormir la siesta. Y luego saqué mi teléfono, escribí todo y lo publiqué sin pensar. Mencioné no solo los eventos de ese día en sí, sino también cómo mis padres nunca me trataron justamente y cómo siempre fui considerada nada menos que un ciudadano de segunda clase en mi propio hogar. Tuve algo así como un colapso mientras lo escribía todo, y la publicación no era solo exponer a mis padres, sino que también era un poco emocional. Y para cuando lo publiqué, estaba llorando. Apagué mi teléfono después de eso por un tiempo, porque tenía miedo de las repercusiones que esto tendría. Y traté de leer un libro, pero no pude concentrarme. Y luego de que mi tía despertó, fue hacia la sala de estar, donde yo había estado sentada desde que llegué a su casa, y me preguntó con calma si había publicado algo. Le dije sinceramente que sí, y eso fue todo. No hubo más discusión al respecto. Así que encendí mi teléfono y vi que la publicación había sido vista por varias personas de nuestra familia. Y había recibido muchos mensajes de texto de mis padres e incluso de mi hermana en ese tiempo. Muchos de mis familiares comentaron en la publicación y expresaron que estaban de mi lado. Algunos de ellos incluso me mandaron mensajes de texto y se acercaron para decirme que siempre estarían allí para ayudarme si necesitaba cualquier cosa. Eso fue reconfortante y me sentí mejor hasta que leí los mensajes de mis padres, todos llenos de odio y enojo. Obviamente, no estaban contentos con lo que había hecho y exigían que quitara la publicación. Mi papá había dicho muchas cosas sobre mí en sus mensajes e incluso agregó que deseaba que nunca hubiera nacido, lo cual fue doloroso, pero no sorprendente. Los mensajes de mi mamá eran similares, y los únicos que eran un poco diferentes fueron los de mi hermana. Ella no dijo mucho, pero me dijo que le gustaría hablar conmigo en persona si fuera posible, y dejó eso así. No sabía qué decir a nada de eso y estaba muy abrumado por todas las personas a las que tenía que responder. Así que simplemente volví a guardar mi teléfono y no le dije nada a nadie durante los próximos días. Pero lo que hice fue bloquear a mis padres porque no tenía intención de hablar con ellos nunca más. Sabía que estaban legalmente obligados a seguir enviándome dinero hasta que cumpliera los 18 años. Y aparte de eso, no creía que tuviera ninguna razón para hablarles más. Mi tía también estaba de acuerdo, y si mi papá había intentado contactarla en los próximos días, ella no me informó al respecto y fingimos que no había pasado nada, lo que significaba que estaba de mi lado y apoyaba lo que había hecho. Eso fue suficiente para mí, y era todo el apoyo que quería o necesitaba. Durante la última semana, apenas tuve contacto con mis padres, pero hoy aparecieron afuera de mi escuela mientras estaba a punto de salir y parecían furiosos. Mis amigos estaban bien informados sobre la situación entre mis padres y yo, así que me acompañaron afuera y actuaron como un escudo humano alrededor de mí para que no tuviera que interactuar con ellos si no quería. Pero seguían gritando mi nombre y tuve que responder. Me acerqué a ambos y les dije que no quería tener nada que ver con ellos nunca más, pero no prestaron atención a eso y me dijeron que necesitaba volver a casa con ellos de inmediato. No entendía por qué de repente querían que volviera con ellos cuando habían dejado claro en el pasado que no era una prioridad para ellos en absoluto, y sentía que esto era simplemente un intento de redimir su imagen y reputación entre los miembros de su familia. Así que les dije que no iría a ninguna parte con ellos hasta que me dijeran qué estaba pasando, como una forma de tratar de entender por qué actuaban así de repente. Por un lado, parecían enfadados y por otro aún querían que volviera a casa con ellos. Me dijeron que no querían que mis amigos escucharan esto, así que les pedí que retrocedieran un poco para poder hablar con ellos en privado. Una vez que mis amigos estuvieron fuera del alcance del oído, mis padres me dijeron que estaban allí para llevarme de vuelta porque no respondía a ninguna de sus llamadas o mensajes de texto, y necesitaban que volviera para que pudieran obtener su herencia. Explicaron que después de que hice esa publicación, prácticamente todos en la familia se enteraron de la situación y llegó a oídos de mis abuelos. Mis abuelos paternos son bastante acomodados y amenazaron a mi papá diciendo que, si seguían tratándome así, perderían su herencia. Les dijeron que, si no intentaban reconciliarse conmigo, tratarme mejor y asegurarse de que fuera amada y cuidada, entonces lo que mi padre debía heredar terminaría yendo a mi tía, ya que ella era quien se encargaba de mí, aunque no fuera necesario. Y mi papá no podía permitirse perder la herencia porque era una cantidad significativa de dinero. Mis padres tenían un ingreso combinado decente, pero sé que, si hubiera estado en su lugar, probablemente también habría querido lo mismo para mí. La única diferencia es que yo habría tenido suficiente inteligencia para no hacerlo parecer como si me estuvieran haciendo un favor diciendo que me llevarían de vuelta porque no me estaban haciendo ningún favor.
Estaban haciendo esto por ellos y no por mí. Y aún así, no tenían el sentido común de al menos actuar como si estuvieran dispuestos a dejarme vivir con ellos. Así que dije que no me importaba si obtenían su herencia o no y me fui sin molestarme en esperar y escuchar lo que tenían que decir, incluso cuando me gritaban que volviera. Tomé el autobús de regreso a casa de mi tía y le conté lo que había pasado en la escuela, y ella también parecía molesta para asegurarse de que esto no volviera a suceder. Ha contactado a su abogado para que podamos hacer algo sobre mi custodia. Por supuesto, todavía son mis padres los que tienen los derechos sobre mí, y eso tiene que cambiar si quiero vivir con mi tía. También llamé y agradecí a mis abuelos por intentar arreglar esto, pero también les dije que realmente no quería volver a vivir con mis padres porque ahora que había pasado un par de días viviendo con mi tía, finalmente sentía que era libre. Vivir con mis padres no había sido más que sofocante y había seguido esperando que las cosas cambiaran, pero nunca lo hicieron. Mis abuelos no vivían en la misma ciudad, así que no nos veíamos a menudo. Pero siempre que nos encontrábamos en reuniones familiares y en las fiestas, mis padres se comportaban de manera ejemplar para que no supieran cómo me trataban en casa. No era como si fuera tratada con crueldad, pero era más como ignorancia y evasión. En la superficie, todo parecía bien. Pero si la gente pasaba un par de días conmigo en la casa de mis padres, sabrían que en su mayoría fingían que ni siquiera estaba allí. Y solo se preocupaban por mi hermana. Y después de que quedó embarazada, eso solo empeoró y me empujaron completamente hacia un lado. Así que le conté todo esto a mis abuelos y me aseguraron que, si eso era lo que quería, vivir con mi tía, entonces se asegurarían de que sucediera. Y si mis padres renunciaban a sus derechos, entonces se asegurarían de que todo lo que necesitaba fuera pagado por ellos. Estaba feliz después de esa conversación porque las cosas finalmente estaban mejorando para mí. Pero no duró mucho, ya que acabo de recibir un correo electrónico de mi papá hace un par de horas. No era odioso ni malintencionado, pero simplemente decepcionante. Dijo que no había necesidad de que yo publicara lo que había sucedido en línea y hacer esto tan público cuando la noticia de lo sucedido de todas formas habría llegado a mis abuelos, a través de mi tía. Pero ahora, además de que mis abuelos estén enojados con ellos, también tienen que lidiar con un montón de odio de sus parientes y están siendo marginados, lo que le parece injusto. Me dijo que incluso algunos de sus compañeros de trabajo se enteraron de esto porque la publicación era pública y apareció en su feed, ya que él estaba etiquetado en ella. Esto no era una buena imagen para él en el trabajo y lo que yo había hecho solo había causado muchísimo drama innecesario en sus vidas, según él. Así que, soy la mala por publicar sobre cómo mis padres me pidieron que dejara la casa y me mudara con mi tía en mi 16º cumpleaños, porque mi hermana estaba embarazada y necesitaban mi habitación para el bebé. Actualización 1. Antes de contar lo que pasó, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y comentar en mi publicación. Sus amables palabras significan mucho para mí, así que gracias. Ahora, para responder algunas de las preguntas que muchos de ustedes parecen tener sobre por qué no había dejado la casa de mis padres antes de esto y por qué esperé a que me pidieran que me fuera, especialmente ya que mis abuelos parecían dispuestos a ayudar. La razón de eso es que no fui tratada exactamente con crueldad. Como ya dije en la publicación original. Nunca fui tratada mal en sí, simplemente fui ignorada y no deseada. Eso también es un tipo de maltrato. Pero para mí, me alegraba simplemente el hecho de que no me estuvieran golpeando ni hablando mal. Todavía tenía un techo sobre mi cabeza y comida para comer, así que me convencí a mí misma de que estaba bien y no pensé que fuera importante sentirme realmente amada o algo así. Realmente no me di cuenta de que estaba siendo descuidada porque se había vuelto tan normalizado para mí. Y en cuanto a por qué no me acerqué a mi familia en busca de ayuda, simplemente no quería ser una carga para ellos. También estaba preocupada por lo que pasaría si se negaban a ayudarme, y de alguna manera mis padres se enteraban de que sería muy malo para mí en casa, ya que a mis padres les importan mucho las apariencias y esas cosas. Y realmente por eso solo guardé todo para mí misma e intenté lidiar con todo mientras sufría en silencio. Mi tía no se ofreció a acogerme ella misma porque no quería insultar a mis padres y ni siquiera estaba segura de si yo quisiera venir a vivir con ella. Así que no hicimos esto antes. Pero ahora que esto es lo que ha sucedido orgánicamente, supongo que todo salió bien. Ocurrió un poco tarde, pero aún así, mejor tarde que nunca. Ella está en conversaciones con un abogado ahora mismo para transferir mis derechos de custodia a ella, y será una tarea muy difícil convencer a mis padres de que renuncien a sus derechos, ya que ahora está en juego la herencia. Pero incluso si esto va a juicio, sé que mis abuelos y mi tía me respaldarán. Mi tía ha estado muy arrepentida conmigo desde que llegué aquí porque se ha dado cuenta de lo descuidada que estaba en mi propio hogar y se siente mal por no intentar hablar conmigo porque sentía que no era su lugar y dejar que todo continuara. Al menos el aire está despejado entre mi familia y yo ahora, y me siento mucho mejor sobre el futuro en este momento. Luego está también mi hermana. Entonces, en mi publicación original, mencioné que me envió un mensaje de texto y me dijo que quería encontrarme en persona si fuera posible, pero no sabía qué decirle, así que ignoré ese mensaje.
Ella nunca había sido personalmente terrible conmigo y había adoptado el mismo comportamiento que mis padres. Simplemente había estado distante de mí durante la mayor parte de mi vida, pero si tenía que hablar conmigo, generalmente era amable. Pensé que toda la idea de expulsarme para que su novio y su hijo pudieran vivir con ella y nuestros padres fue idea suya. Así que también estaba molesta por eso, ya que significaba que ahora iba a empezar a tratarme mal y a mostrar su verdadero carácter. Entonces, no le contesté. Teníamos una relación extraña, tensa y tirante, pero aún así me gustaba más que mis padres y ella solía ser amable conmigo cada vez que hablábamos. Y no era culpa suya que mis padres la prefirieran a ella más que a mí. Así que cuando hace 3 días me envió un mensaje de texto nuevamente y me pidió que la visitara, decidí llamarla y preguntar por qué quería verme. No iba a regresar a casa, que es donde suponía que estaría ella. Pero para mi sorpresa, me dijo que estaba viviendo con su novio en este momento y no se sentía lo suficientemente bien como para salir. Así que me pidió que fuera a verla para que pudiéramos hablar sobre todo lo que estaba sucediendo en la familia. Me dijo que tenía muchas cosas de las que quería hablar conmigo. Por curiosidad, decidí ir a verla. Una vez allí, primero me pidió disculpas por no haber hablado nunca por mí, aunque sabía que nuestros padres mostraban favoritismo y nunca me favorecían. Siempre ignoraban todos mis logros para celebrar los suyos, y yo siempre era la hija menos deseada. Pero ella nunca hizo nada para remediar eso. Simplemente nunca se sintió cómoda hablando con nuestros padres al respecto. Así que simplemente lo dejó pasar. Y como yo parecía estar bien y aceptar el trato que recibía, ella se sentía menos inclinada a decir algo. Ahora se dio cuenta de que estaba bastante mal y quería que las cosas cambiaran. Así que me pidió disculpas. También me dijo que el arreglo de vivienda era algo sobre lo que nuestros padres no le habían hablado en absoluto, y se sorprendió al enterarse de que me habían echado para acomodar al nuevo bebé y a su novio porque no tenía idea de que eso había sucedido. Ella ni siquiera había pedido nada de esto. Y su plan había sido simplemente vivir con nuestros padres hasta que el bebé tuviera unos meses. Y luego se mudaría con su novio. Había querido mudarse antes, pero se había quedado solo por insistencia de mis padres. Sin embargo, después de mi publicación, se dio cuenta de que esto no podía continuar y se mudó en una semana. Había tenido una gran pelea con nuestros padres por ella mudándose, porque ellos creían que era una mala decisión y ahora ni siquiera se hablaban porque la acusaban de ser ingrata y egoísta. Ninguna de las cuales era, porque ella nunca les prometió nada a mis padres, y ellos solo asumieron cosas por sí mismos. Así que todo ese drama fue para nada. En última instancia, dado que mis padres terminaron perdiendo a sus 2 hijas, al menos ella me pidió disculpas por ser una mala hermana y persona en general, lo cual le perdono, porque no creo que elegir ser despiadada y fría vaya a ayudarme de ninguna manera. Hablamos las cosas y ella me dijo lo mismo que mi tía, que a partir de ese momento estaría allí para mí, pase lo que pase. Así que eso fue agradable. Ha pasado un poco menos de una semana desde mi publicación original, y todavía no he escuchado nada de mis padres después del correo electrónico, así que supongo que han renunciado a intentar que regrese. Estoy segura de que mis abuelos deben haber tenido algo que ver con eso, ya que me llamaron en el medio para decirme que mis padres no me molestarían más y que no necesitaba preocuparme porque aparecieran en mi escuela o me enviaran otro correo electrónico. No les había contado sobre el correo electrónico que papá había enviado, así que supongo que mis padres y abuelos deben haber hablado de las cosas. No sé de qué habrían hablado, pero estoy segura de que mis padres han renunciado ahora. Actualización 2. Solo han pasado 3 días desde mi última actualización, y hoy mi tía me dijo que mis padres han aceptado renunciar a sus derechos parentales y que los trámites y demás estarán completos pronto. Ella se hará cargo del aspecto legal de mi custodia pronto, y tengo sentimientos encontrados. Estoy feliz de que finalmente vaya a tener un hogar donde no me sienta constantemente no deseada y no necesaria, pero también me siento un poco vacía y triste por algunas cosas. Me siento rara de que esto finalmente esté sucediendo, pero esto es lo mejor. Esto es lo que quería. Actualización 3. Bueno. Hola, chicos. Han pasado un par de semanas desde que mi tía se hizo cargo. Ella es mi tutora legal ahora, así que... Sí, por eso. También descubrí que mis padres solo renunciaron a mi custodia porque después de que les dije a mis abuelos que no quería volver a vivir con ellos, les dijeron a mis padres que podían perder toda su herencia o podían quedarse con el 50% de lo que iban a recibir inicialmente y renunciar a mi custodia, y prometieron no molestarme de ninguna manera nuevamente. Supongo que todos sabemos lo que mis padres eligieron, jajaja. No estoy sorprendida y en este punto ni siquiera me importa porque esto simplemente me hace sentir que esquivé una bala allí. Buena despedida para mí. Todavía estoy en contacto con mi hermana, sin embargo. Mis padres están tratando de volver a tener una buena relación con ella antes de la fecha de parto, pero ella quiere un tiempo para sí misma en este momento. Así que les ha dicho que quiere su espacio y que necesitan dejar de molestarla todos los días.
En este punto, no puedo evitar reírme del desastroso lío que han hecho de su propia familia. Pero bueno. Estoy feliz con mi tía, y eso es todo lo que importa. Gracias por llegar al final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.